Adventure Rock. Muchos conocen el famoso túnel de Oaxaca, ubicado en Isabela, pero ¿sabías que existe otro túnel de mayor longitud que conectaba con el túnel de Oaxaca? ¿Quieres saber dónde queda? Pues sígueme. Aquí arriba puedes suscribirte al canal. Es totalmente gratis. Me ayudarás a seguir subiendo más videos como este. El túnel negro de Oaxaca en Quebradillas. Aquí arriba puedes ver un video sugerido. Túnel negro de Oaxaca en Quebradillas. A principios del siglo XX, la American Railroad Company of Puerto Rico se dio a la tarea de continuar expandiendo las obras comenzadas por la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico en el 1888, expandiendo las vías del ferrocarril que eventualmente conectarían San Juan con Ponce. La ruta trazada cruzaría la desembocadura del río Oaxaca. La hidrografía y topografía del área dictaminaron la necesidad de construir un inmenso viaducto de metal y dos túneles, con unos 514 pies de longitud, 16 pies de alto y 14 pies de ancho. El túnel este, completado en 1906, es el más largo de los dos túneles. Tanto su largo como su geometría curva se confabulan para evitar que se pueda ver el otro extremo desde sus entradas, creando total obscuridad en algunos puntos a lo largo del túnel, razón por la cual se le conoce como el túnel oscuro o túnel negro, un túnel que se utilizaba para el paso de ferrocarriles con transporte de personas y carga. Luego de accidentes por ferrocarriles, y con el pasar del tiempo y la evolución, los altos costos, salarios, cantidad de trabajadores y muchos otros factores, se decidió cesar las operaciones de los trenes y abandonar los túneles. El accidente de mayor impacto causado por los ferrocarriles ocurrió en el 1910 en la salida del túnel negro, donde fallecieron decenas de personas. Esto debido a que al llegar al túnel, el ferrocarril debía ir a una velocidad menor para lograr pasar por una curva bastante cerrada. Según cuentan, en este accidente falleció el maquinista del tren. La historia disputa este evento, ya que muchos dicen que el accidente ocurrió en el túnel Oaxaca. No obstante, familiares de personas que estuvieron presentes en el accidente aseguran que el suceso tuvo lugar en el túnel negro. Y si observamos detenidamente las fotos, el lugar del accidente tiene muchas similitudes con una de las entradas del túnel negro. Aquí arriba puedes ver un video sugerido.
logras llegar al lugar donde ubica el camino hacia el túnel, verás que hay vegetación por toda la vía. Hay que estar bien pendiente del mismo, ya que el terreno pasa de ser sumamente seco con raíces de los árboles un poco brotadas en el suelo, a un suelo húmedo lleno de hojas de yagrumus, y luego un terreno semi-húmedo con poca vegetación. El trayecto desde el inicio hasta la entrada del túnel dura aproximadamente de unos 15-20 minutos, todo dependiendo del nivel de curiosidad y aptitud física de cada cual. La estructura es sumamente oscura. Si observas detenidamente, podrás ver que el túnel tiene escrito el año en que fue terminada su construcción, 1906, en la parte superior central del arco. Es la única parte del túnel que lo tiene, puesto que su otro extremo no tiene el año grabado. Y en el túnel de Oaxaca tampoco está. Recorrer el túnel negro puede tomar alrededor de unos 5 a 10 minutos. Dentro, podrás observar murciélagos, las diferentes texturas del túnel, y un hueco en una de las paredes a mitad del túnel, que servía como refugio para una o dos personas cuando el tren aparecía en la vía de sorpresa. Cerca del túnel, luego de unas cuantas millas caminando, se puede observar el río de Oaxaca, un hermoso cuerpo de aguas cristalinas que desembocan cerca de una finca. Hoy día el túnel de Oaxaca es un monumento histórico, recibiendo miles de turistas anualmente. No obstante, el túnel negro ha sido todo lo contrario. Esta estructura ha quedado oculta por la naturaleza, quien se ha encargado de cubrir las antiguas vías y dejar a la vista solo una parte de lo que fue la estructura y el camino del ferrocarril. Con el pasar de los años, los terrenos de este túnel fueron comprados, donde en una parte del terreno ubica la estructura y rutas del túnel, y en otra parte, ubican varias cuerdas de terreno. El camino hacia el túnel negro ubica en la carretera número 2 de camino hacia Isabela. Una vez pasan el mirador del Oaxaca verán un pequeño espacio donde hay pequeños carritos de venta de comida. Por ese camino se llega al túnel. En la descripción del video dejo el pin de la ubicación de la entrada donde se podrán estacionar para que visiten el túnel. Aquí arriba puedes ver un video sugerido.
Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta. Es totalmente gratis. Me ayudarás a seguir subiendo más videos como este. Fotografías de Puerto Rico Historic Buildings Drawing Society, Héctor Ruiz, Víctor Díaz, y Historia del Ferrocarril de Puerto Rico. Si has llegado hasta aquí, mil gracias por tu patrocinio. A tu izquierda podrás ver el link para que te suscribas al canal. Es completamente gratis y me ayudarás un montón. A tu derecha arriba un video sugerido y debajo mi lista de videos sobre Puerto Rico. También si miras abajo, podrás ver las páginas de Facebook, Instagram y YouTube por donde nos puedes seguir y enterarte de lo último de nuestras aventuras.